Bueno, entonces somos Proyecto Marea Roja, mi nombre es Anabela, estamos con Agus y Azu. Vamos a hablar con Santiago Ariel Mastroianni, que él es integrante del colectivo de varones desobedientes, psicólogo social y trabaja en la asociación Decidir, con varones que ejercieron o ejercen violencia de género. Así que tuvimos un contratiempo, último tiempo. Francisco Rivarola, que era nuestro otro invitado, comunicador social y ex poeta, no pudo venir por cuestiones laborales, así que bueno, vamos a contar con Santiago solamente. Así que bueno, muchas gracias. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, gracias Anabela, gracias Agustín, gracias a todos. Bueno, nada, eso, primero agradecerles, felicitarles además por el proyecto que es muy bello, muy lindo y necesario. Eh, Nada, como decía Agus recién, le veo la cara de que estuvo en algunos talleres que estamos facilitando desde el colectivo. Así que nada, también celebro que varones o personas que básicamente nos leemos como varones o masculinidades nos sumemos a proyectos a seguir visibilizando. Así que nada, gracias a ustedes y felicitaciones. Bueno, como bien decía Anabela, soy psicólogo social. Soy parte del colectivo de varones desobedientes, que básicamente, en breves líneas, nos ocupamos de problematizar y de cuestionar la y las masculinidades a través de talleres y, bueno, otro tipo de eventos, hoy a través de la virtualidad, obviamente. Eh, y por otro lado, trabajo en la Asociación Civil Decidir. Eh, Decidir es una asociación civil que existe y está en este momento en Moreno. Tiene aproximadamente unos 20 años de existencia. No solo tiene un dispositivo de atención grupal a varones que ejercen o ejercieron violencia de género, sino tiene otro tipo de abordajes. Pero bueno, lo que nos llama hoy es sobre la violencia masculina. Así que bueno, la idea es hablar un poco sobre cómo es el abordaje, por qué, cómo, cuándo, y como le decía un poco a las chiques en la previa, mi idea es contar de manera muy breve sobre eso, hablar un poco sobre, así, bastante salpicadito de algunas cosas que tienen que ver con las masculinidades, la masculinidad o las nuevas masculinidades, y después nada, que se pueda generar un intercambio. Prefiero que hablemos de lo que realmente interesa y de las dudas que salgan y del debate que podamos dar y no de lo que yo crea que a ustedes les interesa. Así que, bueno, como les decía, Decidir existe y está en Moreno. El dispositivo de atención a varones tiene aproximadamente unos 15 años. Obviamente se fue readaptando, no fue siempre el mismo. Se fue adaptando por la coyuntura, por el contexto social y además por cómo se van adaptando las masculinidades, ¿no? Cuando hablamos de masculinidades no hablamos de una sola ni de la misma durante todo el tiempo, sino que se van transformando, adaptando al contexto y también al tiempo en donde vivimos. Por ese mismo motivo, el dispositivo siempre se fue adaptando y se sigue adaptando a las nuevas maneras, a las nuevas masculinidades y además a las nuevas maneras de violencia masculina. Bueno, en ese sentido, el espacio está coordinado por dos personas, por quien les habla, y además por una compañera que se llama María Beatriz Cositorti. En este caso también es psicóloga social, pero no es una condición única que seamos psicólogos sociales, es casualidad en este momento. Han pasado trabajadores sociales, han pasado docentes, han pasado psicólogos, psicólogas. Obviamente, además de la formación que tenemos, necesitamos una formación que tenga que ver con la coordinación de grupos y además con lo que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Y adentro de la perspectiva de género, con lo que es la violencia masculina. Bueno, en este momento está coordinado por nosotros dos y bueno, a veces durante los años hemos ido teniendo vínculo por ejemplo, en este momento con la Escuela de Psicología Social de Castelar, que nos derivan estudiantes
que participan como observadores. No solo lo han hecho la Escuela de Psicología Social, sino también han venido por su propia cuenta estudiantes de psicología, estudiantes de trabajo social que vienen a realizar sus prácticas y es una institución que está abierta a eso. Además de hacer, bueno, de tener, como antes decía, dispositivos también de atención para mujeres, además de hacer investigación, también lo que hacemos es formaciones gratuitas para la comunidad. Bueno, con lo que respecta al dispositivo, el recorrido, digamos, que por lo general tienen los varones, son varones que están judicializados, por ende son varones que tienen una denuncia y que en su resolución, en la resolución que tiene esa denuncia, entre otras cuestiones, tienen como la obligatoriedad, de alguna manera, de participar, de asistir a espacios de reeducación sobre violencia masculina. Nuestro dispositivo, le podemos decir de alguna u otra manera, psicosocioeducativo, y es de asistencia, o sea, no es terapéutico, no son clases, sino que es un dispositivo de reeducación. Bueno, es una aclaración lo de terapéutico porque se suele pensar que son grupos de terapia, pero bueno, no hacemos terapia, no creemos, por lo menos no nos posicionamos desde ese marco teórico, creemos que la mejor línea de trabajo es la socialización, los varones aprendemos a ser varones y aprendemos a ejercer violencia a través de socializarnos, de que la sociedad nos lea como varones y lo aprendemos con otros y con otras. Por eso creemos que la mejor manera es la grupal y la de los talleres, ¿no? De alguna manera decirlo. Bueno, los varones llegan judicializados, pasan por un proceso de admisión en donde le hacemos una entrevista que por lo general dura no mucho más de media hora, a veces un poquito más. Y lo que hacemos en ese proceso de admisión es primero conocer y saber de quién se trata esa persona, conocer algo de lo que podamos de su vida, de su historia, obviamente de su denuncia, leemos la derivación. Y además, bueno, sabemos de quién se trata, sabemos si esa persona puede ser agrupable o no, de qué se trata ser agrupable, bueno, por ejemplo, si esa persona cuenta con los requisitos personales y de alguna manera psicológicos para una grupalidad, digamos, no todas las personas estamos en condiciones de habitar una grupalidad y es muy importante para nosotros saber eso. Además, si está con algún tipo de otra problemática, tanto sea de salud o de consumos problemáticos, en caso de que tenga consumos problemáticos, lo que se hace es derivarlo en principio a una institución donde pueda empezar a tener su tratamiento sobre los consumos y luego, una vez que podamos tener como algún tipo de relación con esa institución y que ya esté apto, digamos, de alguna u otra manera, no sabemos ni creemos que haya un manual donde esté apto o no, sino más o menos entendiendo su situación personal, pueda ingresar ahí sí al espacio de asistencia. Bueno, los varones que pasan esta situación, que por lo general son la mayoría, empiezan el grupo, digamos que no hay un momento inicial, el grupo es un grupo abierto, o sea, que arranca en marzo y termina en diciembre, pero van entrando y saliendo los varones. Esto no es que todas las reuniones son diferentes varones, no, obviamente se conforma un grupo, pero hay varones que terminan su proceso judicial en alguna parte del año, terminan, o hay algunos varones que no lo sostienen. Eh, y bueno, van entrando y saliendo a partir de ahí, de su propia situación, ¿no? Obviamente tenemos una planificación, a principio de año se planifica todo un año entero, en donde vamos pasando por diferentes temáticas que tienen que ver con la perspectiva de género, tienen que ver con la violencia masculina, tiene que ver con la readaptación y la reeducación a los vínculos, a la sociedad. Son personas que más allá de lo que hicieron, que nadie va a decir que está bien, obviamente, eso está de más decirlo, son personas que vienen con una vida cotidiana desarmada, con una subjetividad bastante estropeada, por poner alguna frase, son personas que, bueno, como dice Rita Segato, los varones somos las primeras víctimas, entre comillas, de la masculinidad o del patriarcado. Obviamente esto es en la primera etapa, luego los varones aprendemos
a ser opresores de otros varones, de las mujeres, de las disidencias y las diversidades. Pero bueno, a lo que me refiero con la subjetividad es que eso, son varones que han pasado por un proceso, por muchas violencias, por lo general, en sus infancias, han crecido en familias y en sociedades, bueno, en esta sociedad que es muy violenta y que obviamente los prepara para esto. Por lo general ya vienen separados, vienen con un proceso de separación de su familia y de su casa, por ende están viviendo por lo general en casas prestadas, digo, para entender más o menos cómo llegan estos varones. Y lo que hacemos nosotros es, bueno, además de trabajar un montón de temáticas que son interminables, y si quieren después las charlamos, además de cómo puede ese varón readaptarse a una sociedad sin la violencia, ¿no? Cómo puede nuevamente vincularse, cómo puede volver a vincularse no solo con una persona, o con una pareja, o con una mujer, o con un varón, sino con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Digamos que es un reaprender muy, muy grande. Bueno, eso, es una planificación que consta de todo el año, que vamos transitando con respecto a la violencia masculina y también a la readaptación. Por lo general son procesos que se sostienen, otros varones no lo sostienen porque vivimos en el conurbano bonaerense, en este caso en Moreno, y es un lugar donde es un espacio muy vulnerado económica y socialmente, por ende eso también lo tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo un varón de San Isidro, no es lo mismo un varón de Chaco, no es lo mismo un varón de Moreno, ni un varón de Caballito, digamos. Eso es algo que se tiene en cuenta y obviamente se trabaja sobre eso, porque además de ser varones, también son varones, algunos pobres, algunos varones son de clases muy bajas, y eso tiene que ver y mucho con luego los ejercicios de violencia. Perdón, Sí. te hago una pregunta, Santiago. ¿Estos varones que se acercan por motus propio o en realidad por la situación judicializada? No, ¿Cómo se produce ese acercamiento? el 99% de los varones vienen judicializados, o sea, están obligados por la ley a participar de estos espacios, y hay un porcentaje mínimo que viene por motus propio y otro porcentaje que son los varones que están judicializados, pero que terminan su proceso y de alguna manera lograron entender y generaron esa demanda y se quedan. Hay un porcentaje bastante alto de varones que terminan el proceso, que ya no están más obligados, pero entienden que necesitan seguir trabajando porque nunca es suficiente para ninguno de nosotros los varones, nunca es suficiente, entonces, y menos para un varón que tiene ese nivel de ejercicio de violencia. Entonces, hay un porcentaje alto y es donde ahí nos ponemos contentes de que siguen participando. Entonces, bueno, no es por motus propio, pero sí por motus propio deciden seguir asistiendo. Y bueno, nada, con les compas estuvimos hablando un poco de qué queríamos charlar y además de lo que tiene que ver con la violencia masculina y la asistencia y todo lo que podemos seguir hablando ahora después si surge el debate, hablamos bueno, qué podemos abordar para estos otros varones, ¿no? Que de repente los varones que no estamos judicializados, qué tenemos que ver con la violencia masculina. Y un poco lo primero que se me vino a la cabeza son los micromachismos, que es una temática la cual trabajamos, ¿no? Con estos varones, pero que los micromachismos de alguna u otra manera evidencian que los varones, estemos judicializados o no, no nos podemos leer por fuera nunca de la violencia. Si bien estos varones que están judicializados y asisten a espacios son como la cara visible, lo que está por detrás somos los varones que no tuvimos la mala suerte, lo digo entre comillas, de haber sido judicializados, pero que nunca nos podemos poner por fuera de esa violencia. Y los micromachismos por ahí es una de esas violencias que los varones ejercemos de manera naturalizada y de manera en la vida cotidiana, de manera inconsciente, pero que es la violencia que de alguna u otra manera compartimos con aquellos otros varones. Y yo cuando digo aquellos otros varones son como esos varones que no parecerían tener absolutamente nada que ver con nosotros y tienen un montón que ver. No quiero ahondar mucho en los micromachismos, pero básicamente son eso, son violencias invisibles y naturalizadas de la vida cotidiana que ejercemos los varones para seguir posicionándonos en un lugar de poder frente a las mujeres, las disidencias, las diversidades, y además otros varones que no corresponden a lo que es la masculinidad hegemónica.
Y pasando de los micromachismos, hablábamos también de los deseos, ¿no? Del deseo, de cómo lo habitamos y de cómo lo llevamos adelante. Y pensaba qué relación tienen los micromachismos y el deseo, y también nos preguntábamos con las compañeras, con les compas, cómo habitamos los varones el deseo y cómo habitamos los varones el deseo en este contexto, ¿no? En un contexto donde las mujeres y las diversidades vienen como problematizando y poniéndonos en duda a nosotros los varones, y automáticamente pienso en el deseo y en el deseo sexual y en cómo llevamos adelante los varones esos deseos, y pienso en el consentimiento, ¿no? Que es el consenso y el consentimiento, que son temáticas que tal vez no abordamos mucho los varones, no nos sentamos a pensar cómo, primero, qué deseamos, cómo lo deseamos y cómo lo llevamos adelante. Si bien el deseo es una construcción individual, que creemos que es una construcción individual y que pasa por nuestra subjetividad, es en construcción también con otros, con otras, y se llevan a cabo con otros y con otras. Y bueno, cómo nosotros los varones de alguna u otra manera llevamos adelante el consentimiento, si sabemos qué es el consentimiento, si sabemos que el consentimiento además está interpelado por el consenso, si sabemos que esas, en este caso mujeres pueden ser, o pueden ser otros varones, con quienes practicamos, tenemos prácticas ya sean sexuales o de otra índole, si sabemos que esas personas dan un consentimiento, si es un sí o si no, pero si además ese consentimiento está interpelado por el consenso. Ese consenso en qué situación se da, ¿no? En qué contexto esa persona está de alguna manera influida por dar un sí. ¿Cómo lo da ese sí? ¿Por qué lo da ese sí? ¿Se siente comprometida? ¿No se siente comprometida? ¿Le da miedo? Porque una cosa es que haya un consentimiento y que diga sí, y otra cosa es que ese consentimiento esté atravesado por un consenso que no la habilita o no lo habilita a dar una respuesta real. Y bueno, nada, hablando desde las adolescencias, me parece, esto es más a título personal, que las adolescencias es un momento clave de la construcción de la masculinidad, que si empezamos a trabajar, como decía Agus y como decía Anabela, a partir de la ESI, con adolescencias y con masculinidades que no, con diferentes masculinidades o con nuevas masculinidades o con masculinidades no violentas, tal vez podamos construir de acá en adelante una sociedad en donde los varones no tengamos por qué oprimir ni vivir una masculinidad violenta con otros varones y con otras mujeres y con nosotros mismos, ¿no? Que obviamente tenemos un costo muy alto que pagamos por transitar esta masculinidad. Así que la adolescencia es un papel tremendamente importante en la construcción de la subjetividad masculina y en la construcción de la matriz de aprendizaje. Es un momento muy importante y bueno, es clave trabajar en las escuelas y en las instituciones educativas con la ESI con perspectiva de masculinidades no hegemónicas. Así que bueno, un poquito es eso en resumen lo que traía para decir en base a lo que estuvimos charlando. Así que bueno, nada, ahora abierto a preguntas, a debates, a cuestiones, a lo que salga. Un montón de cosas. Intentamos resumirlo en algunos minutos. Buenísimo. Bueno, si alguien se anima a hablar o directamente nos manejamos por mensajito, eso lo vamos manejando ahora. Sabes que cuando pensamos en este conversatorio de masculinidades, la gran duda que se nos generaba con les chiques es que, bueno, tenemos un porcentaje de seguidoras mujeres cis y muchas disidencias. Y teníamos un 5% de varones que creció a 9 ahora, y sin embargo sigue faltando la visibilidad en estos espacios, cómo cuesta. Y algo que habíamos charlado también, que con el tema que te comentaba, y lo charlamos mucho con las chiques, es lo que pasa en las aulas como docente, ¿no? Que vemos que las chicas se están animando mucho a alzar la voz, a comentar lo que les pasa, a ocupar otros espacios, y los varones se nos están quedando. Es como que están ahí pululando, bueno, tengo miedo a qué digo, cómo lo digo, si lo digo de tal forma me van a salir a matar, no comento por miedo a esto, o lo que circula mucho es, bueno, son todos violentos, pero yo no soy eso, ¿no?
Entonces, estamos frente a ese contexto medio de incertidumbre y me parece que ahí el rol de los varones, que está como quedándose, como haciendo agua, y lo compartía también con otra amiga docente, que a ella le pasa lo mismo en primaria. Yo trabajo en secundaria y ella en primaria. Y sentía lo mismo, como que las chicas ya desde chiquitas están asumiéndose desde otro lugar y con los varones, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer entonces frente a este contexto? Y la ESI me parece como, bueno, importantísima, pero con la ESI sola no hacemos nada, ¿no? Es como que si no generamos espacios, generamos dinámicas donde los varones, es una palabra tal vez polémica, pero digo, que se sientan cómodos, que nos sintamos cómodos los varones, porque más allá de ser quienes oprimimos y quienes llevamos adelante esa violencia, para desaprender también necesitamos lugares que sean cómodos, porque no es fácil, no es un proceso fácil empezar a cuestionarse. Y también tenemos que entender que de alguna u otra manera, a partir de esta nueva ola feminista, venimos los varones a tener una crisis un poco de la masculinidad, tanto los más chiquitos como los más grandes. Me imagino un tipo de 50 y pico que, bueno, no me lo imagino porque los escucho cuando trabajamos con ellos. Eh, los referentes que ellos tenían de la masculinidad se han caído. Las mujeres y las disidencias y las diversidades los han problematizado, los han cuestionado y los han señalado como que eso no es más el ejemplo. Y de repente esto nos llega a todos. No tenemos más esos ejemplos de la masculinidad, de qué ejemplos a seguir. Entonces me parece que, digamos, que no hay una receta, que no hay manual y yo pienso que tal vez lo más importante es generar espacios en donde los varones entiendan que nadie los va a juzgar, ni los va a señalar, ni los va a tratar de violentos. Sí que necesitamos espacios donde los varones se sientan cómodos para repensar y cuestionar la masculinidad. Y acá es importante el rol de los varones que de alguna manera entendimos qué es lo que tendríamos que hacer y bueno, replicarlo, ¿no? Porque si nosotros los varones como que nos juntábamos y de repente no, yo sí porque esto, sí porque lo otro, pero no lo replicamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en nuestros barrios, no sirve de mucho, digamos, la socialización es en donde empieza el cuestionamiento y el repensar para adelante, ¿no? Así que por ahí un poco puede venir por ese lado. Hola, ¿qué tal? Yo soy alumna del Colegio Silvio de Sim, último año, y quería aportar algo sobre ese tema que yo creo que también las mujeres tenemos que ser más como comprensivas, entre comillas, sobre el hombre, porque yo veo mucho cuando estamos así en debate, como que las mujeres también van muy al ataque, en vez de tratar de darle explicación, o sea, explicarle al chico y que pueda comprender. Entonces es como que yo veo mucho en mi edad, en gente de mi edad o más chicas que van muy directamente al ataque en vez de darle la oportunidad al chico de reemplazar, como volver a pensar lo que está diciendo muchas veces. Nada, eso, como que yo siento que es algo para que el hombre también se pueda sentir cómodo en todo eso y pueda compartir. Creo que también nosotras, las chicas, tenemos que hacer sentir cómodos para que sean, como para poder hablar en el ambiente. Nada, eso. Perdón, yo no llego a leer el chat, ¿eh? Aviso, no tengo los anteojos, así que. Pero Agus, ¿querés me, leerlo? Lo que se va comentando. Dale, Leo, tenemos un par de preguntas. Totalmente, dice María Álvarez, le preguntaría cuál sería la mejor manera de no reproducir este posicionamiento de poder. con respecto a lo que decía Belén, nada, me parece que
que es cierto que los espacios hostiles, digamos, de alguna u otra manera, no acompañan a los procesos de aprendizaje en todo tipo de aprendizaje, más allá de ser varones, mujeres, digo, ustedes bien lo sabrán las docentes, los espacios que no se genera algún tipo de empatía o de comodidad, como decíamos, cuesta. Y bueno, nada, creo que no, mi opinión es que no es el rol de las mujeres enseñarle a los varones, sí tal vez generar climas en donde podamos debatir, nada, de manera respetuosa y bueno, no, es complejo desde el rol de la mujer, pero bueno, es cierto que lamentablemente a veces las mujeres toman ese rol de formar espacios en donde los varones nos cuestionemos, porque si es por nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, también es importante empezar a difundir los espacios que existen. Digo, yo participo de un colectivo de varones que abrimos espacios y hay como un montón de colectivos que vienen naciendo a partir de este último tiempo y bueno, por ahí los varones nos tenemos que encargar de eso, ¿no? Cargarnos esa mochila y reproducir eso en otros varones y es como una micromilitancia constante en el aula y en otros espacios de decir, bueno, nosotros nos encargamos de que otros varones también problematicen, ¿no? Eh, Así que bueno. Y la otra pregunta ya me la olvidé. Ama te preguntaba, ¿cuál sería la mejor manera de no reproducir este posicionamiento de poder? ¿Cómo se aborda cuando no hay ejemplos? Con esto que vos decías de la pérdida de los referentes. Y bueno, acá también lo primero que se me ocurre es pensar en un estado presente, ¿no? Si bien podemos tener diferencias en políticas partidarias, digo, las políticas públicas acá son súper importantes y bueno, de alguna u otra manera tenemos un, un Estado que ahora, como puede y con las herramientas que tiene y comenzando a generar políticas públicas que tengan que ver con problematizar a la masculinidad hegemónica, a la violencia machista, generar espacios de reeducación, de aprendizaje. Entonces, bueno, creo que el rol del Estado en ese sentido es importantísimo para ver cómo generamos estos espacios que relativamente son nuevos, si bien, como decía, Decidir tiene 20 años ya y 15 en dispositivos de atención, son pocos los espacios de varones. Yo me pongo muy contento porque, por ejemplo, en el colectivo donde estamos con los compañeros, que existe desde el año 2013, nos vienen llegando muchas demandas en este último tiempo de otras organizaciones políticas o partidarias también, de cómo generar estos espacios. Y bueno, me parece que quienes tenemos un poquitito más de recorrido, tenemos que poder compartir nuestro recorrido, compartir espacios y no callarnos, ¿no? No solo no callarnos cuando hay una violencia machista, sino además no callarnos y poder socializar las diferentes maneras que creemos que son las mejores. Pero creo que eso es la única certeza que tengo de cómo romper con todo esto. Después cada persona militará o micromilitará en sus espacios, en la familia, en la escuela, en las instituciones por donde pasamos, diferentes cuestiones. Cada uno sabrá de qué manera, pero bueno, creo que es un poco por ahí. Acá tenemos un comentario de Paula que dice: la intervención del Estado en la educación creo que es una pieza fundamental a la hora de hacer un cambio y, por ejemplo, cumplir no solo con la ESI, sino también generar espacios, no de odio, sino de debate. Y tiene toda la razón. Sí, el tema con la ESI me parece que tiene que ver, bueno, ustedes las docentes lo sabrán mejor, pero que la ESI no sea una ESI que termine siendo como algo así como una burocracia, ¿no? Como algo que se tiene que cumplir y ya vengo, lo doy, sino que la ESI me parece que tiene que ver con transversalizar también la perspectiva de género y que sea como algo constante. Yo no tengo mucha experiencia con la ESI, pero de lo que he leído y la poca experiencia que tengo, me parece que es importante desde el rol docente cuántas cosas le pedimos a los docentes, ¿no? Pero bueno, al ex docente. Pero digo, una de las tareas tal vez es esto, ¿no? No dejar que la ESI termine siendo
una materia más o una perspectiva más que queda estancada, sino que como es algo que tiene que seguir como moviéndose y que no quede como estancada de alguna u otra manera. Sí, con respecto a eso, ¿sabes lo que pasa? Justamente ahora estaríamos en la semana de la ESI, es entre esta semana y la otra, y por lo que circula en los grupos o lo que vas viendo que hacen otros compañeros, es que nos quedamos siempre haciendo agua, como siempre trabajando los mismos temas, roles de género, y todo en términos binarios también. Entonces, ¿cómo traemos la diversidad? ¿Cómo hacemos para construir las masculinidades? Eh, yo pienso que todavía comparto mucho de lo que decís también, que queda como una cuestión burocrática. Uy, bueno, me saco esto de encima, preparo esta actividad también, porque hay un miedo de no generar mucho ruido, a ver si pasa algo con las familias, cuando en realidad la ESI es un derecho de las chiques y es nuestra obligación, en realidad, brindar contenidos de calidad también. Entonces, nada, estuvimos hablando acá con las docentes que están participando, que nos pasa eso, como que queda todo ahí, a medias. Y cuesta mucho también trabajar con otros. Es una realidad, también estaría bueno formar propuestas transversales, como en realidad lo dice la ESI, pero bueno, la realidad es esa. Y justo acá están comentando eso. ¿Querés leerlo, Agus? Bueno, dale. Cintia dice, la verdad es súper interesante escucharte, Santiago, pero la realidad es que dentro de muchas instituciones escolares son muy pocos los que buscan abordar temáticas de la ESI. Y cuando se proponen los espacios, son muy pocos los profesores varones que acompañan. Amalia dice, me encantaría que se tome en cuenta este tipo de iniciativas tan necesarias como la ESI. Y Cintia agrega, particularmente en la institución de la que forma parte, mismo las mujeres escapan a abordar la ESI. Sí, me parece que hay como un problema bastante estructural, que es, en principio, que todos estamos interpelados y formados desde el patriarcado, ¿no? Entonces, nada, es un poco injusto caerle a los docentes, pero bueno, es esta tarea, ¿no? Si bien el Estado debería ser... el Estado debería facilitar, digo, y promover que los docentes tengan las mejores formaciones, que tengan las mejores condiciones estructurales, las mejores condiciones concretas de existencia en su vida cotidiana para poder llevar adelante y poder seguir formándose. Lamentablemente lo que tenemos es un problema muy estructural y que, bueno, que va a depender también de la intención y de las ganas que le meta cada docente a formarse, a capacitarse y a seguir empujando, ¿no? Digo, todas las personas que creemos que la perspectiva de género tiene que estar en todos los ámbitos, de alguna u otra manera es una militancia. Algunos lo hacemos de manera colectiva, otros de manera individual, pero intentamos empujar desde donde podemos hasta que esto se institucionalice. En algún momento, tal vez no lo veamos, pero en algún momento esto va a estar institucionalizado, pero digamos que va a ser gracias al empuje y a la fuerza de las personas que nos comprometemos a eso. Y a un Estado que recepcione esas demandas y que las lleve adelante a través de las políticas públicas y que genere condiciones en donde docentes puedan realmente llevarlo adelante. Pero bueno, creo que somos una camada de personas que nos va a tocar esto, ¿no? Un poco remar en dulce de leche, y creo que tenemos que asumir ese rol cada uno y cada una desde nuestro lugar. Los varones en un rol necesario, porque es un poco lo que decimos siempre, si las compañeras al patriarcado de alguna manera lo van a tirar, pero también lo van a tirar si los varones lo dejamos de sostener, porque si los varones de alguna manera nos seguimos pasando el patriarcado entre nuestras manos, si lo seguimos sosteniendo a través de nuestras prácticas o si lo seguimos sosteniendo a través de reacomodarnos, todo va a seguir siendo muy, muy difícil, ¿no? Entonces me parece que ahí los varones tenemos ese desafío de ver qué rol llevamos adelante, lejos de los roles y de las maneras que llevamos adelante. Estamos acostumbrados a posicionarnos en espacios de
en lo público, en lo privado, siempre de protagonismo y nunca de estar escuchando y aprender. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos ese desafío, ¿no? De ver cómo nos acomodamos, pero no en una estructura patriarcal, sino en una estructura que sea nueva y diferente y no abusiva ni violenta, ¿no? Yo quería, no sé si se me escucha ahí, ¿se me escucha? Sí. Bien. Bueno, en relación a esto que estaban planteando de la ESI, creo que también es re importante que los jóvenes, o sea, que los adolescentes y nosotros por ahí también dejárselos claro en esos términos, que ellos puedan también exigir a sus docentes el tratamiento de la ESI, porque es verdad que pasa mucho esto de que, bueno, la mayoría de las mujeres son las que abordan la ESI y no todas, y a veces hay por parte de la escuela una gestión que acompaña, digo, equipo directivo y demás, y muchas veces no. Entonces me parece que también ese rol es re importante, que ellos puedan exigir el tratamiento de la ESI a sus profesores. Creo que es como una pieza fundamental, porque ellos son parte activa también de todos estos cambios, y creo que de esa manera van a poder hacerse escuchar en más espacios, digo, van a poder multiplicar esos espacios, y quizás no trabajar únicamente con el profe copado, el que siempre lleva la propuesta, o la profe copada, sino también ir multiplicando esos espacios e ir disputándolos, porque creo que, bueno, ellos son como parte activa de esto, ¿no? Digo, para que estemos todos caminando a la par y no siendo los docentes los que abrimos o por ahí detentamos esos espacios. Eso quería decir. Yo voy a hablar desde, la perspectiva de estudiante. Este ya es mi último año de secundario. A mí lo que yo notaba, al menos en los cursos que yo estaba, tuve cambio de escuela 2 veces y en los 2 cambios también noté lo mismo. Esto de que nosotros, al menos con mis compañeros, notábamos como esa carencia de ESI en la escuela, y nosotros mismos sacábamos los debates. Una clase podíamos hablar de algo y el otro día surgía otra cosa totalmente distinta, y cuando nosotros queríamos continuar con la charla, cuando estábamos en clase, notábamos como que algunos profesores, no voy a generalizar porque no es así, algunos profesores es como que nos cortaban el tema y seguíamos con la materia. Y por parte notábamos esto de que hay como una resistencia por parte de los profesores en algunos, y un poco reflexioné cuando creo que decía Anabela, del miedo también, de algunos profesores capaz que por los padres o por las cuestiones de la escuela y demás. Pero a mí en particular, en mi experiencia de estudiante, puedo decir que los pibes tenemos ganas de aprender sobre esas cosas, y muchas veces los profesores no nos generan ese espacio. Entonces me parece re importante repensar también todo esto. Bueno. Yo había desactivado el micrófono, te estaba escuchando atentamente. Hay un montón de comentarios acá. ¿Los leemos? Bueno, dale. Victoria dice, más allá de las responsabilidades del Estado de brindar formación y de garantizar esta educación de alguna manera, me parece que hay recorridas que son propios o puede serlo. Cintia dice, sí, no me malinterpretes. Creo y sé que las capacitaciones son más que escasas, pero obviamente depende de cada uno buscar estos espacios. Paula dice, no creo que sea más de una cosa que la otra, sino ambas anexadas para conformar nuevos ciudadanos conscientes. Está como esa Y contraposición acá entre individual. Victoria dice, Volviendo al espacio de que Santiago No. forma parte, se observan cambios de pensamiento o hasta conductuales con quienes laburan. ¿Los puedo ver ustedes? Perdón, pero me salió un pensamiento con esto con esta contraposición de lo individual y lo colectivo, ¿no? Como que es cierto que no está bueno promover que la responsabilidad es individual solamente de docentes y de la comunidad,
ni tampoco creer que solamente es la responsabilidad desde el Estado, sino que creo que es como una dialéctica ahí que se da entre la sociedad y el Estado, y bueno, en ese sentido yo sí pienso, que es algo personal, que digamos que en primera instancia la sociedad es quienes empujan, y bueno, el Estado debe como acatar de alguna manera, o hacer, a partir de hacer, de escuchar, promover lo que se necesita, ¿no? Pero es cierto que no está bueno pensar en que es una cosa o la otra, sino que son las dos en su conjunto. Y lo que decía Agus es súper importante, es re lindo tener la voz de alguien que está transitando esto, ¿no? Y qué importante es no solo tenerlo a él con su voz, sino con la realidad que les interpela, y que son estos, es esta nueva camada de estudiantes y de adolescentes y de jóvenes que bueno, que si no les facilitan los espacios, lo van a hacer que se faciliten. Eso es impensado. Yo hoy tengo 27 años, y, y si bien no es que la secundaria quedó hace muchos años, ya pasaron algunos años, y no había chance de que nosotros nos replanteamos todo eso. Entonces, creo que de alguna manera esto va avanzando, y es una conquista muy piola, y que si, bueno, y que si quienes se tendrían que encargar de facilitar los espacios no lo facilitan, bueno, estarán ahí les pibes, que son el futuro. Yo no tengo absolutamente ninguna duda, digamos, una de las reglas, una de las tantas reglas del patriarcado es el adultocentrismo, ¿no? Es el creer que el adulto está en una relación de poder en donde sabe todo, y puede decidir sobre las necesidades de los demás, y las demás, sobre todo si es varón, ¿no? Entonces, que ahora les pibes tengan voz. El otro día vi como en esos informes que se hacen sobre el COVID, apareció uno de los pibes que trabaja creo que es en la secretaría o en la dirección de juventudes, digo, y que aparezca en la tele, es excelente. Y es hermoso también ver cómo estos adultocentristas de alguna manera se enojan y se molestan. Bueno, es lo que viene, y es hermoso. Y que los pibes y las pibas hoy tengan más voz y voto es realmente muy, muy lindo. Y necesario, porque no puede haber nunca perspectiva de género sin una transversalización y una horizontalidad de la palabra, de la voz, así que me parece muy, muy piola. Con respecto a lo que decía la compañera, no me acuerdo el nombre, es una pregunta que suele salir, y nada, es muy difícil decir sí o no, ¿no? En términos binarios. Es cierto que podemos dar un porcentaje que se aproxima al 40% de varones que llegan a un resultado que es el que esperamos, que es como mínimo bajar el nivel de riesgo, ¿no? Que nosotros detectemos que ese varón está bajando el riesgo, que ese potencial femicida ha bajado el nivel de riesgo. En segunda instancia, lo que vemos es si genera o no la demanda del espacio. Antes de generar la demanda, si ese varón se autopercibe o reconoce como una persona que ejerce violencia. Si ese varón de alguna manera se hace cargo de sus violencias, es además un paso, ¿no? Pero son como pasitos a pasitos a pasitos. Pensemos que hay veces que recibimos varones entre 30, 40, 50, 60, hasta 70 años. Por ende, hay toda una vida por repensar y problematizar, ¿no? Pero bueno, si vemos que además de todo eso que vengo diciendo, generan la demanda propia del espacio, creemos que estamos logrando que ese varón entre en ese 40% más o menos de varones que entendemos que más o menos cumplen con lo que nosotros y nosotras y nosotres deseamos de ese espacio. Obviamente generamos recursos, llamamos a sus familias, llamamos a las personas denunciantes, intentamos comunicarnos con todas las personas de su alrededor para constatar también de que ese varón no está generando esa doble fachada que suelen generar los varones que ejercen violencia de manera sistemática, que es decir una cosa y hacer otra, ¿no? Esa habilidad de manipular y de mentir. Pero bueno, generamos acciones concretas para poder más o menos constatar que estamos logrando eso. Hay otro porcentaje de varones que no se autopercibe, que no reconoce sus violencias, que transita la grupalidad sin problematizar y sin cuestionar. Y bueno, la realidad es que mucho no se puede hacer con ese varón, y la realidad es que las
como decía antes, que las condiciones concretas de las políticas públicas y de los organismos y de las instituciones que tienen una comunicación, un interjuego con esa reeducación de ese varón, muchas veces tampoco las cumplen. Nos cuesta mucho que las instituciones cumplan con lo que pedimos, nos cuesta mucho que no entiendan a esta medida como una medida punitivista, o sea, como una medida de exclusión y además no me sale, de sanción, sino que entendamos que no podemos pensar a estas medidas y a estas políticas públicas como medidas punitivistas, sino como medidas de reeducación y de readaptación a una sociedad, porque ese varón lo necesitamos, o sea, no lo necesitamos en el sentido de necesito que ese varón, sino necesitamos que ese varón, cuando salga de esta situación, se vuelva a readaptar, porque si hoy le ejerció violencia a tal persona, va a ir y se va a volver a vincular de esa misma manera con otra persona. Entonces, no podemos pensar desde una mirada punitivista, sino de una mirada integral que entienda a esa persona además como una persona con derechos, digamos. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos también. Entonces, esa persona viene con derechos. Bueno, está en la ley, en uno de los incisos que creo que es, bueno, no me acuerdo cuál, que todos los varones que ejercieron violencia, digamos, todas las personas que están denunciadas por violencia de género, tienen el derecho a asistir a espacios de reeducación. Entonces también nos basamos y nos posicionamos desde la ley, ¿no? Yo pienso con todo esto que venís contando, que es súper interesante, se me viene también lo que decías al principio, trayendo a Rita Segato, la primera víctima del patriarcado, es el varón, la primera víctima del mandato de la masculinidad y del trabajo que ella hace en Brasil con los hombres que ejercieron violencia también. Y me acuerdo que hay una entrevista de ella que dice que a los varones les falta un espejo, que reconocerse, como enfrentarlos con vos sos esto, y ahí se desarman. Dice que ese es el momento en el que, claro, los varones ejercen la violencia impunemente hasta que de alguna manera los chocas con la realidad, con lo que son, y que ahí algo así dice como que son como niños en reconocerse en ese lugar de que vos hiciste eso, te tenés que hacer cargo ya. Me encanta porque traes digamos, un discurso de Rita que a mí me encanta porque es literalmente lo que pasa con estos espacios para varones, ¿no? No solo en los espacios de asistencia, sino también en los de reflexión, que es como una segunda instancia. En principio hay una instancia de asistencia que dura más o menos un año y monedas, y luego ese varón debe seguir su proceso en espacios de reflexión ya más autoconvocados, como por ejemplo los espacios que habilitamos desde el colectivo de varones, pero tanto los varones que van a asistencia como los que participamos de reflexión, nos pasa de alguna u otra manera que nos terminamos encontrando con ese niño. Porque claro, tenemos que volver para atrás años y de repente nos estamos cuestionando cosas que creíamos que ya estaban, que no teníamos que volver a cuestionarnos, maneras de vincularnos, maneras de comunicarnos, maneras de tener amigos, maneras de tener amigas, maneras de reaccionar ante situaciones, maneras de habitar nuestros cuerpos, nuestra salud sexual y reproductiva, nuestros deseos y todas esas cosas, tal vez uno ya cree que ya están pensadas, que ya están en nosotros, está esa creencia de la esencia natural, como que ya venimos con una esencia, entonces es inmodificable. Pero sí es cierto que en los espacios de asistencia los discursos son muy infantiles, y no infantiles por malos o por, perdón la palabra, por boludos, sino infantiles en el sentido de que yo a veces siento que estoy escuchando a un niño de 3 o 4 años, que estoy escuchando a un niño que está reflexionando con las reflexiones que tiene un niño de esa edad, ¿no? Con las características, no por malo, sino hasta por inocente. Y bueno, se generan cuestiones que son difíciles de explicar y de expresar, pero hay situaciones en donde nada, uno genera situaciones de empatía, no de simpatía, porque la realidad es que es un varón que se ha portado absolutamente muy mal, por decir de alguna manera, como le decimos a los niños y a las niñas, pero uno genera una situación de empatía donde lo ve y llega a entender quién es ese varón, esos varones que aparecen a veces
en la tapa de los diarios, o en Crónica, o en Facebook, o en Instagram. Esos varones que vemos y que repudiamos, esos varones existen y siguen existiendo luego de esas denuncias y están en esos dispositivos y son con quienes nosotros trabajamos. Y nada, es cierto que a veces tienen pensamientos infantiles y que nada, que hay que acompañarlos porque más allá de, no porque queremos ser sus amigos, sino porque básicamente necesitamos que esos varones se modifiquen urgente, porque lo hacemos pensando en las mujeres, en las disidencias, las diversidades y en otros varones que no corresponden a la masculinidad hegemónica, ¿no? Ana se despide, Amalia. Bueno, preguntas, comentarios. No, me quedo pensando, Santiago, en esto de que vos decís, esos testimonios que escuchás que tienen, parece que son infantiles, ¿no? Y pienso que no es casual, pienso que justamente en la infancia se define mucho de lo que va a ser después la vida adulta, ¿no? De qué rumbo uno va a tomar en cuanto a su forma de ser. Y te quería preguntar, en el caso de las personas que van bajo situación judicializada a los centros de asistencia, ¿con qué regularidad lo hacen? ¿Cuánto tiempo van? ¿Cuánto tiempo de su semana disponen? ¿Qué temáticas abordan? ¿Cuáles son? ¿Qué orden tienen? Y bueno, eso básicamente. Bien, el espacio al menos de decidir, en la mayoría de los dispositivos trabajamos una vez por semana, aproximadamente en reuniones de 2 horas, y sabemos que no es mucho, pero es lo que tenemos y lo que podemos. Así que bueno, asisten durante 2 horas, una vez por semana. La planificación es durante todo el año y lo que intentamos es armar una planificación que tenga que ver con arrancar con lo más importante, cumplir con algunas efemérides que tienen que ver con el Ni Una Menos, que tienen que ver con el Día del Padre, que tienen que ver con el Día de las Niñeces, que tienen que ver con, bueno, con un montón de efemérides y además con el contexto. Digo, cuando hay un nuevo femicidio en Moreno, trabajamos sobre el nuevo femicidio en Moreno. Cuando hay lo que sea, digo, me acuerdo que hubo una reunión muy, muy trascendente para mí, íbamos a trabajar sobre violencia económica y 2 días antes, cuando Macri era presidente, dijo una frase bastante violenta y desafortunada, algo así como eh, algo que tenía que ver sobre la tarjeta de crédito de su compañera, como, no me acuerdo bien cuál fue la frase, pero bueno, nada, había que trabajarla porque ellos están inmersos en ese contexto. Entonces de repente abrimos sobre violencia económica, empezamos a trabajar y yo llevé impresa la frase y dije, bueno, ¿qué opinan de esto? Y lo trabajamos, lo repensamos, digo, el contexto no nos pasa nunca por fuera. Entonces en ese sentido es como una mezcla de cosas. Y además con la propia dinámica del grupo, porque son grupos, si bien son abiertos, es un grupo consolidado, que tiene roles, que cada varón cumple un rol. Entonces, bueno, desde la psicología social trabajamos sobre nuestro ECRO, que es nuestro esquema conceptual referencial operativo, que es nuestro marco teórico con el cual leemos qué es lo que está pasando en ese grupo. Entonces, bueno, es como una gran mezcolanza de un montón de cosas, entonces, que tiene que ver con los roles, que tiene que ver con las temáticas, que tiene que ver con el contexto y con lo que nos pasa a nosotros con ese grupo, digamos. Los coordinadores somos personas y nos pasan cosas y a veces no son las mejores, entonces tenemos que como ir regulando ciertas temáticas. Por lo general con mi compañera, bueno, ya coordinamos juntos hace 4 años, entonces sabemos qué temáticas son fáciles para uno y cuáles no son fáciles para el otro, no desde lo teórico, sino desde lo vivencial. Por ejemplo, un acuerdo, digo, cuento una intimidad, pero los días que trabajamos, las reuniones que trabajamos sobre paternidad, yo no las coordino. Yo las observo solamente, las co-coordino porque a mí es una temática que me traspasa y necesitamos una distancia óptima con los participantes y además con la temática. Podríamos llegar a hacer una macana que coordinemos en una situación que no estamos pudiendo manejar. El problema no es que pase, sino que el problema es que eso sea un obstáculo para llevar adelante la reunión. Y bueno, creo que no preguntaste más nada, pero bueno, también, el tiempo que transitan. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen que ir regularmente a esas asistencias? Bien, en
en la entrevista de admisión lo que se hace también es firmar un acuerdo de consentimiento en donde se firma ciertas reglas que el varón debe cumplir, entre tantas otras, es la de asistencia regular. Nosotros le decimos asistencia regular a que de los 4 encuentros que tiene mensuales, venga mínimo a 3 y que de esos 3, o que su regularidad dependa de que si faltó a uno, al otro tiene que venir sí o sí. No puede faltar a 2 seguidos, por ejemplo. Puede ser que falte, obviamente hay algunas cosas que las tenemos en cuenta, como lo laboral, como que el 98% de los varones que asisten son varones que no tienen trabajos regularizados, están en situación de changa o de desempleo, por ende muchos tienen que sobrevivir básicamente. Entonces lo que intentamos es que lleven adelante ese tipo de regularidad. Cuando no presentan una regularidad, lo que hace es se lo llama o se lo convoca, se habla y se ve cada caso cómo lo resolvemos, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso. Después, la cantidad de tiempo que tiene que permanecer en el grupo la decide, lamentablemente, las instituciones que llevan adelante su situación judicial, los juzgados, los patronatos deliberados, bueno, las diferentes instituciones por donde pasan los varones, y bueno, nosotros lo que intentamos hacer es, bueno, está bien, hay varones que vienen con obligatoriedad de 4 reuniones, imagínense que eso es un chiste para nosotros. Lo que hacemos en esos casos es intentar comunicarnos con los espacios de donde lo derivan, y si no, decirle explícitamente al varón que nada, que 4 clases no son nada, y que nosotros lo único que podemos hacer es firmar una constancia de asistencia y no más, y que vamos a elaborar una constancia de proceso en donde vamos a decir que 4 encuentros no podemos dar ninguna devolución de nada, ¿no? Te hago otra consulta, Santiago, ya que estamos. ¿En qué porcentaje los asistentes han estado privados de su libertad antes de llegar a los encuentros con las charlas? Hablo particularmente de decidir, y en estos 4 años solamente recibimos a uno, que estuvo durante 13 años preso, privado de su libertad, mejor dicho, y la mayoría sí han estado detenidos, pero bueno, creo que no nos referimos a privado de su libertad por haber estado detenido algunas horas. Eh, Eso es uno de los tantos mitos, ¿no? Lo digo no que vos digas que crees en ese mito, digo, está ese mito en afirmativo que, por ejemplo, los varones que ejercen violencia son tipos que han estado presos, son tipos drogadictos, son los negros de la villa y son locos y psicópatas. Absolutamente ninguna de todas esas cosas que dije son reales, son todos mitos. Y lo más loco de todo esto es una experiencia personal. Este varón que había estado privado de su libertad era un varón que trabajaba muy, muy, muy bien, por lo que entendíamos nosotros, por haber vivido una realidad que es tremenda, y que es la situación de estar en privado de su libertad. Y bueno, nada, tuvimos la mala suerte de que, bueno, que este sistema tan punitivista lo vuelva a arrojar una vez más a una situación de encierro. No digo que sea justa o injusta, no estoy hablando de eso, digo que es una situación completamente punitivista, porque básicamente, en pocas palabras, ese tipo ahí no nos sirve a nosotros, porque ese tipo va a volver a salir y no está en condiciones donde se pueda realmente problematizar qué está haciendo para haber llegado ahí y haber transitado esas situaciones en su vida. Santiago, te hago una consulta. Ahora con el tema de, bueno, esta cuestión de la cuarentena y demás, ¿cómo se están manejando ustedes con el grupo y cómo es más o menos la constancia de las personas que participan? Bueno, como todos nos tuvimos que adaptar a lo que es la pandemia, y lo que hicimos es sostener el grupo por WhatsApp. Sé que otros dispositivos están trabajando vía Zoom o Google Meets, pero la realidad es que quienes participan de nuestros espacios apenas si tienen un celular y si tienen conectividad. Así que, bueno, lo que intentamos es sostener el espacio, los mismos días y horarios en los cuales, el mismo día y el mismo horario en el cual sería presencial, los miércoles de 5 a 6. Y bueno, la realidad es que fue un desafío con nuestra compañera porque, bueno, nos tuvimos que adaptar a eso y tenemos, digamos, tenemos ya 5 meses más o menos de trabajo,
4 meses, 5 meses de trabajo vía WhatsApp y la verdad que los resultados, si bien no son lo que quisiéramos, porque la virtualidad favorece mucho a un montón de maneras que tienen los varones de evadir a problematizar, pero bueno, los resultados son bastante gratificantes, digo, venimos trabajando muy bien, a pesar de que sea por WhatsApp, pero bueno, lo sostenemos a través de un grupo de WhatsApp, y bueno, en principio no estábamos haciendo entrevistas de admisión, pero bueno, la demanda nos lleva a tener que empezar a hacer entrevistas de admisión por llamados telefónicos y que la incorporación de esos varones sea a través de WhatsApp. Hay varones que están transitando ahora el grupo que no los conocemos personalmente, y eso es claramente un obstáculo en nuestro trabajo. Sabes que hay algo que me queda haciendo ruido, ¿no? Algo llamativo. No les pregunta ni nada, como algo que me quedó ahí latente. Nosotros sabemos que la violencia está en todas las clases sociales, ¿no? Que no tiene que ver con un sector. Pero sí, por lo que vos decís, existe en común esto de que no poseen dispositivos o no poseen trabajo formal, no poseen la posibilidad de conectarse. Entonces, sí hay una condición económica en común entre ellos, ¿no? Y pienso, ¿qué pasa con aquellas personas que ejercen violencia y por ahí pertenecen a otra clase social y concurren a estos centros de asistencia? ¿A cuáles? Me quedo pensando en eso. O de alguna manera se tapa y no se muestra, no se ve. Sí, es cierto que el común denominador de los varones que asisten a Decidir es una población de Moreno, Merlo, Paso del Rey, San Miguel, José Cepaz. Entonces, bueno, es cierto que son poblaciones muy vulneradas. Nunca participé de espacios de dispositivos que abarquen zonas que no están vulneradas, pero es cierto que hablando sobre el punitivismo y sobre las situaciones de encierro, por ahí coincidimos o por ahí no, pero si uno va a una cárcel, lo que encuentra es un centro de encierro para pobres. No por eso, no por ser pobres, no tiene que ver con que sean responsables de lo que hicieron, pero digo, es un centro de encierro para pobres y en general negros y en general, y podemos seguir generalizando, digo, es difícil encontrar un empresario o un tipo de una posición económica alta o media. Entonces también podemos pensar que la mayoría de los varones que asisten a los espacios es porque también no tienen una posición económica que los ayude a evadir esos espacios. Hay muchos varones que lo arreglan con plata directamente, o que su posición económica es aún más beneficiosa para ellos para que no lleguen a ser denunciados, digo. Entonces lo arreglan con plata, lo arreglan con bienes materiales, lo arreglan, y digo, la posición económica es un factor que los beneficia para seguir oprimiendo, digo. Los varones que son que ejercen violencia, pero que no tienen poder económico, tienen menos herramientas para ejercer esa violencia, por ende son más denunciables y son más expuestos, obviamente. Entonces ahí hay como una contradicción media loca de que, nada, otra vez los varones vulnerados económicamente son los que pagan los platos rotos y que son la cara visible de la delincuencia, de la violencia de género y de otras muchas cosas. No por eso son menos responsables de sus actos, ¿no? Sí, con esto que mencionan, que se generó, que también lo venía pensando, porque parece que uno recae siempre en la estigmatización, pero en realidad pareciera que las condiciones generan esto, ¿no? Que lo que vos decías, que terminen yendo estos varones pobres, vulnerados. Pienso también en lo que estuvo pasando en estas últimas semanas, la gente que ocupa, los varones que ocupan estos puestos de poder, que el otro día lo vimos con el caso del fiscal de Cutralcó y la discusión que tuvo con esta periodista de C5N, que un poco lo analizábamos y pensábamos, qué fuerte, ¿no? Que el tipo se exprese así, pero también es como que desnuda el poder, que uno se da cuenta de que quienes están ocupando sus espacios y cómo se manejan, la impunidad que tienen, la violencia verbal.
Entonces, también, ¿qué pasa con esto? Qué injusto todo también, ¿no? Que bueno, ustedes laburan para reinsertar a estas personas, pero también están estos tipos de varones ocupando estos puestos y parecería que son intocables. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí hay un, un problema muy estructural que es el sistema por el cual nos regimos, ¿no? Em, a ver, la realidad es que mientras haya capitalismo, eh, tal vez sea medio contradictorio pensar en masculinidades no violentas, porque el patriarcado necesita, el capitalismo necesita de eso, ¿no? Es como que van de la mano. Así que es muy complejo, es realmente muy complejo pensar y creer en vivir en un sistema capitalista que no reproduzca y que no fomente a este tipo de masculinidades que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la impunidad. El nivel de impunidad que manejó y maneja ese tipo eh, es, es increíble, es lo que vimos, digo. Y bueno, por suerte hoy tenemos compañeras, mujeres que ocupan espacios que se les pueden plantar y que pueden evidenciar y pueden desnudar eso, pero bueno, no sé qué repercusión puede tener y si esto puede llegar realmente a frenar al varón, al menos desde el discurso, y no sé si desde la práctica. Hay varones que siguen ejerciendo su poder de otras maneras, acomodándose, y pienso hace poco participé de una charla sobre masculinidades y fútbol, y hablábamos sobre los jugadores de fútbol, y me preguntaban, o nos preguntábamos entre todos sobre los jugadores de un cierto club que habían ejercido violencia. Y claro, la impunidad que se manejó, sobre todo en lo simbólico, de estos varones que fueron denunciados, no sé, un lunes y el sábado estaban jugando a la pelota. Nadie pide que se los eche, que no se los permita trabajar, porque es su trabajo. Pero simbólicamente, ¿qué estamos haciendo con esos varones desde las instituciones, no? ¿Qué hacemos con esos varones? Bueno, creo que a este tipo que habló por C5N algo se inició como un proceso que no sé cuánto puede llegar a solucionar, pero bueno, algo es algo. Pero digo, la impunidad que manejan los varones, que encima tienen un poder económico alto, es increíble, es realmente muy difícil de pelear contra eso, pero bueno, supongo que tarde o temprano iremos logrando desarticular eso, también cuestionando el capitalismo, ¿no? Porque si no cuestionamos al capitalismo es como que nos quedamos como con una pata menos. Pero bueno, eso es un tema mucho más profundo. Fue interesante la parte que dijo sobre los partidos de fútbol, que también muchas veces están metidos en cosas muy turbias como tráfico de drogas o prostitución. Y también es interesante hablar de eso porque se oculta mucho con un partido cuando en realidad están pasando cosas muy fuertes a través de eso. Que no es solamente tipo un jugador que produce violencia de género a su pareja, sino que también hay algo trasfondo en todo eso que es la trata de personas. Nada, eso. Sí, supongo que te referís a ese caso que hubo creo que en Independiente, que había como creo que, y bueno, justamente, digamos, Independiente es el clásico rival de Racing, y en este caso yo hablaba de Racing, que hay dos jugadores que, que uno que ya no está más y otro que está, que están denunciados por violencia. Y creo que también está bueno pensar en qué instituciones pasan estas cosas, ¿no? Digo, que estas cosas que vos mencionás pasen en instituciones deportivas, que además estas instituciones deportivas se basan fundamentalmente en el fútbol, tienen que ver que hay espacios e instituciones donde el patriarcado se reproduce de una manera mucho más tranquila, de una manera más confortable para los varones, ¿no? Digo, y en ese sentido es importante empezar a dar pelea desde esos lugares, quienes transitamos a los clubes, quienes transitamos a los clubes de fútbol, poder dar pelea de esos lugares que ahí creo que venimos como un par de pasos muy atrás, ¿no? Son instituciones que siguen reproduciendo de una manera muy cruel a este nivel de lo que decís vos, de encubrir la violación
a menores, la trata de personas, bueno, que se reproducen además culturalmente a través de las canciones, ¿no? Yo soy una persona que se crió y que creció y que sigue transitando un club de fútbol, y si te pones a pensar las canciones que cantamos, es la validación de eso que se hace trasfondo, ¿no? De esa trata de personas, de esa violación. En las canciones validamos constantemente esos actos que por ahí no son visibles, pero que terminan siendo, ¿no? En la realidad. Claro, es que en sí, tipo, la música en sí tiene mucho eso de, ahora por ejemplo el trap, muestra mucho eso de yo soy mejor que todos, soy mejor que otros hombres, que soy mejor sobre todo con las mujeres, yo las puedo tratar así, asá, y, o sea, es como que se ve mucho eso, y preocupa porque es un tipo de música que se escucha mucho ahora en la nueva generación. Y siento que como que se normaliza demasiado el de sexualizar a la mujer, sobre el consumo de drogas, y creo que es como que estamos constantemente consumiendo ese machismo en la cultura, sobre todo las generaciones nuevas, nenes chiquitos que ya te piropean en la calle o que comentan cosas súper desubicadas. Y, y creo que es eso, que ya la cultura en sí ya hay mucha violencia todavía. No sé, Agus, si quiere, Agus, ¿no? Que es uno de los pibes. Yo no conozco mucho el trap, pero creo que es verdad, que hay ahí una normalización de un montón de cosas que está bueno problematizarlas, ¿no? Sí, tal cual, comparto todo lo que dijo Belén. Yo tampoco sé mucho del trap, más de las canciones conocidas, no salgo. ¿Cómo se llama? Y sí, y aparte es algo que lo habitamos constantemente en todos los espacios. Mismo cuando salimos a bailar, mismo cuando vamos a la escuela, mismo cuando cada espacio que vamos, siempre hay como una normalización. Y todo esto, obviamente que va arraigado de lo que es el patriarcado y el machismo en sí, que está tan impregnado en todas partes, y que lo evitamos, y es loco también de que a veces, no sé, a mí me pasa en particular algo, más que nada con las canciones, y no solamente de trap, sino pasa con la cumbia, con el cuarteto, con lo que sea, de que de repente te encontrás bailando y prestas atención a la letra y la letra es tremenda. Y vos decís, que estoy bailando esto, ¿qué pasó? Me pasa con todas las canciones. También compartimos los espacios, porque por ejemplo en los boliches las mujeres no las revisan, entran casi gratis y no te piden documento. Es como sos un consumo ahí prácticamente. Mientras más mujeres, mejor. Y me pasó una vez que yo fui a un boliche, no soy mucho de salir de boliche, pero una sola vez fui a un boliche y las mujeres entramos gratis, no te revisaban y nada. Mientras más chicas, mejor era. Y era tremendo porque éramos todas menores de edad y no los pedían documento, nada. También eso, y los boliches son los más concurridos, y había gente mayor también, había adultos, hay hombres. Y nada, es tremendo eso porque yo después de ahí nunca más volví, obviamente, pero es como, wow, me impresionó mucho porque éramos todas chicas. Y que encima de eso era como que entrábamos porque el viaje, motoviaje egresado, la empresa nos dejaban entrar a un boliche, y es como, no puedes hacer eso, ¿me explico? O sea, si sos una empresa que se cagás con nenes chicos, de menor edad, no podés llevarlos a un boliche donde sabes que va a haber adultos. Nada, eso, como que también son muchos los establecimientos que transmiten eso. Sí, tal cual. Sí, es tremendo. Porque es algo y lo que más impacta a veces cuando uno reflexiona sobre este tema, es que son espacios donde habitamos constantemente. Y los boliches, bueno, es algo tremendo, y también pasa cuando
bueno, antes, cuando estábamos en la normalidad y nos juntábamos en las casas, esto de poner un cuarteto y escuchás la letra de Rodrigo y decís, hay algunas letras que son bastante impactantes y pasan en todas partes. Y sí, pero bueno, está bueno esto también de caer en la reflexión. Nada, me parece muy importante eso, de la reflexión. Y bueno, siempre remarco el tema de la ESI porque creo que son las cosas más importantes que tiene que estar que se tiene que cumplir. Siempre recaigo en eso porque creo que no es la solución para todo, pero mayormente sí. Entonces recaigo mucho en eso. Es que también es como que hay entre los jóvenes, es como que también hay como una presión social, porque si vos no escuchás este tipo de música o no salís a los boliches o no te juntás con los amigos donde normalmente pasan estas cosas de violencia, sos un raro, ay, sos re antisocial. Y creo que eso también nos influye mucho, sobre todo a los varones, sobre todo muchísimo más a los varones, porque yo veo mucho como que se joden entre ellos, como, ay, vos no salís de boliche, o, ay, ¿cómo no vas a escuchar esta música? O cosas así, y yo creo que eso también influye muchísimo. Yo creo que estamos muy, muy, muy bombardeados con todo este consumo. Si bien avanzamos mucho, el feminismo avanzó muchísimo, en la actualidad yo creo que estas cosas son tremendas y que yo veo mucho como, ay, ¿cómo no vas a salir de boliche? Ay, ¿cómo no te vas a estar acostando con muchas chicas? Ay, ¿cómo no te la pudiste chapar? O ay, ¿cómo no le pudiste robar el beso? Cosas así. Que yo siento que mucho entre los varones normalizan eso y que vos tratás, porque yo, por ejemplo, trato de hablar con mis amigos y es como, ay, no, pero vos no entendés, o ay, salí de acá con tu feminismo. Y, y nada, es como re feo, porque si bien avanzamos mucho, yo siento que la juventud ahora está más abierta de mente, sale más a las calles a defender sus derechos, aún así seguimos reproduciendo eso, que no necesariamente tiene que venir del papá o de la familia, sino de también cosas externas. Claro, recalcando dos cositas, la primera es que, bueno, esto es un clásico, si te soy sincera, lo vi, está visto en todos los boliches, esto de que, mujeres free, hombres gratis, perdón, mujeres free y hombres pagan, bueno, el doble encima terminan pagando. Y esto es una cuestión de que los dueños de los boliches, por lo general, caen en esta técnica, ¿no? Para atraer, o también muchas veces pasa que regalan consumiciones por llevar X prenda o por llevar X número de amigas y cosas así, y caen mucho en esto. Básicamente nos ponen a nosotras como, ¿cómo te puedo explicar? Como mercancía, como, vos sos hombre y vas al boliche a coso, a chamullarte pibas. Y siempre nos exponen a esto, y con lo que vos hablabas de tu empresa, ¿no? Se me hace, para mí en lo personal, se me hace una irresponsabilidad bárbara que las expongan a ustedes, bueno, tanto a ustedes como a sus compañeros, a estar en un espacio con otras personas el doble de edad, no sé, me hace una irresponsabilidad bárbara. Y, Sí, sí, y como es esto, y con esta cuestión de, bueno, también se vuelve a esto de la masculinidad hegemónica, ¿no? De que si no haces esto, sos una femina, que si tenés estas conductas, sos un afeminado, todo este machismo, es una cuestión que en realidad viene generacional, eso viene de generaciones, pero lo importante es que nosotres, nos estamos empezando a cuestionar esto, ¿no? sí. Eh, iba a agregar algo y se me olvidó. Yo quiero decir una cosita que nada que ver, igual hago como un paréntesis, que nada, que una de las cosas buenas de la cuarentena es que, bueno, que permiten estos encuentros entre ustedes, que son de distintas escuelas, distritos. A Belu la conozco porque fue alumna mía, así que me encanta que se haya conectado.
y que permiten esto, que bueno, que en el marco de la escuela y la institucionalidad hubiésemos tenido que armar una salida, llenar papeles y estar luchando ahí un montón para poder juntarlos. Así que nada, vuelvo a lo que dije hoy de los espacios entre ustedes y los jóvenes. Que igual también entre las chicas yo creo que también está como eso de normalizar, porque a veces yo veo en juntadas así como que las chicas, o sea, siento que como que lo toman normal, que un chico venga y le robe un beso, que un chico venga y le toque una parte de su cuerpo, o cosas así, o entre amigos, y es como, no, si vos no te sentís cómoda con esas cosas, tenés que decírselos. Y a mí me pasaba un tiempo que yo también, como, ay, bueno, somos amigos, o bueno, son cosas comunes entre los varones que hacen. Y no tengo por qué quejarme, total, no me violaron y no hicieron algo que, no ejercieron esa violencia, cuando en realidad sí es violencia. Y a mí me costó mucho darme cuenta que un chico que se te acerca así de la nada, te toque, o te quiera robar un beso, o que no sé, estás bailando y de repente se te acerca atrás y te apoya. Me costó mucho darme cuenta a mí que eso es violencia y que está mal. Y como que yo veo mucho eso también, de que las chicas como, ay, bueno, es una joda, en las jodas pasan estas cosas. Y no, no es Claro, así, sí, es verdad no eso. pasa, no debería de pasar. Y que cada vez son chicas muy, muy, muy menores, de 14 años, que van a boliches, que pueden entrar a los boliches, que eso es tremendo y que no entiendo por qué todavía no se habla en los medios de comunicación sobre boliches que permiten menores, sobre todo chicas, de 14 años. Yo conozco, o sea, compañeras de mi hermano que son chiquitas y van a boliches y cómo hicieron para entrar ahí. Y estoy segura que les venden igual alcohol, no creo que, porque la vez que nosotros fuimos al boliche, no te pedían la identificación para saber si sos menor de edad. Mis compañeras compraban así nomás en el bar. Y nada, como que también eso hay que trabajarlo entre las chicas, como Ay, se corta. tratar de identificar lo que es violencia y lo que es, bueno, yo lo permito. Porque eso también, las niñas chiquitas supongo que no deben darse cuenta cuando un chico la está acosando en un boliche, porque para ellas es normal, lo ven en todos lados, Claro. lo ven en todo el boliche están haciendo lo mismo, entonces esto está bien. Claro. Nada, eso, como que todo el tiempo estamos bombardeados en ese asunto. Como que está bastante normalizado ese tipo de violencia, el acoso. Y que no es solamente acoso, el acoso callejero que te tiran piropos. También es eso. Claro, nada, acompañado de lo que vos venías diciendo, es que hay una realidad también, y es que desde chiquitas nos educan a esto de la sumisión. Lo bueno de esta ola del feminismo es que nos empezamos a recuestionar tanto las adolescencias hasta las adolescencias y mujeres adultas nos empezamos, yo lo hablo desde mi perspectiva adolescente, de adolescenta, nos empezamos a cuestionar una banda de cosas que nosotras creíamos normales, o sea, desde chiquitas nos decían, aunque no quisiésemos saludar a un familiar, a un tío, a un primo, etcétera, nos decían, pero Sí, vas y lo saludas igual, ¿viste? Y sí, vuelvo a insistir, o sea, siempre como que nos arraigaron tanto esta cuestión de la sumisión, de que no, pero esto es normal, y también va unado a esto lo que vos decís, ¿no? De que replantearnos esta cuestión de que teníamos normalizadas, de que normal que venga y no sé, te abracen, te abracen a la fuerza, a una compañera le ha claro. pasado, te toquen sin tu consentimiento.
empezar a cuestionarnos estas cosas y si no nos gusta, decir, no me gusta y plantarnos fuerte y así. Claro. Y que los varones tampoco, que no normalicen también ellos. O sea, que no porque, ay, no le robaste el beso a la chica que te gustaba, o no sé, no le pasaste nudes, porque también eso, ay, ¿cómo no le vas a pasar nudes a una chica? O veo mucho el tema de que las chicas le pasan nudes a los chicos sin su consentimiento y es como, ay, ¿cómo no vas a aceptar la nudes de una chica? ¿Qué es, maricón? Cosas así, o le pasar así de la nada, a mí me ha pasado que me pasaban así de la nada y es como, ¿por qué? Eh, y, y bueno, yo siempre cuando pasan esas cosas, como que trato de decirle, che, no, no da, pero es como, ay, salí con tu feminismo y, y nada, como que eso también yo siento que entre los jóvenes, obviamente, ¿no? Eh, yo porque siempre estoy conviviendo con chicos de mi edad, Claro. veo que como siempre te saltan con eso de salir con tu feminismo, o ay, era una nude nomás, o ay, es un beso nomás. Claro, es que Cosas, no han enseñado en la educación sexual, no han enseñado, o sea, yo, no, fueron muy escasas las veces que me dieron educación sexual integral y ni siquiera, no, ni tocaban el tema del, casi que lo tocaban muy por arriba el tema del consentimiento. Y una cosa sí, es como que, una cosa es un contexto en el que, bueno, o sea, da, entre comillas, como para mandar esa foto, no sé, un contexto en el que vos claramente estés diciendo que, a ver, ay, no sé cómo explicarlo, pero un contexto de sexting, ¿no? Que es esta práctica que vos me decís. Pero otra sí, cosa es mandarla así de la nada y abrís la claro, imagen y es una foto pija, ¿entendés? Y no, te da bronca encima. A mí en lo personal también te digo que me ha pasado y te da bronca. sí, totalmente. Y que entre los chicos también, como si no lo haces, es como, ¿entendés? No sos hombre si no lo estás haciendo. Y por eso también como que me unía a esta conversación, porque yo veo que entre los varones también hay muchos estereotipos de el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre tiene siempre la razón, el hombre se que trabaja. Y yo, por ejemplo, mi hermano es muy tranquilo y es todo lo contrario, o sea, a lo que es el hombre hegemónico. Y siempre como que mis amigos me decían, ah, tu hermano es puto, ¿no? O, ah, tu hermano es medio ¿Y raro, ¿no? Facu por qué no se conectó? Facu. Facu está con el colegio, está full con el Sí, colegio, así que sí, lo dejé que haga la me tarea. estuvieron llegando un mail. Y nada, Claro, como esta que veo cuestión, mucho eso también, entre los varones hay muchos estereotipos, y como que tampoco no se quiere aceptar como los varones no tienen estereotipos, los varones no le exigen tanto, y es como sí, también, claro, esa cuestión de los roles de género, de esta masculinidad hegemónica que termina, a la larga o a la corta, termina siendo tóxica. sí, Esa cuestión de los hombres no lloran, los hombres no expresan sentimientos, ah, si abrazás esos de puto, esas cosas horribles, que terminan cohibiendo al varón. o también en las relaciones se ve mucho eso, de si no defendés tu pareja lo que te pertenece, como la mujer en sí, como si no estás defendiendo lo que te pertenece, que es tu pareja, también sos un cornudo o cosas así, como por ejemplo los celos. Eh, Se normaliza mucho el tema de, bueno, la tenés que celar porque es tu propiedad, tenés que cuidarla de los demás hombres. Claro, Eh, sí, es que igual yo tengo como al menos a mí mi concepto de celos es, bueno, es un sentimiento, es el miedo a perder el otro, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el tema es la reacción ante los celos, que claro. la mayoría de veces suele ser Celos, sí, horrible. todo.
se tornan, no sé, los tóxicos horribles de directamente controlar y manipular a la otra persona. Claro. De que, si no haces esto es porque no me querés, o si no me pasás la contraseña de X red social es porque no me querés, si no subís fotos conmigo es porque no me querés, porque no, me estás engañando, cosas así. Claro, o sea, para mí, en conclusión, creo que para también llegar a una igualdad en la sociedad, también hay que pensar en el, como el sector del hombre, de que a ellos también tienen estereotipos y que también están muy influenciados en toda la cultura, y que si también, o sea, que no es solamente trabajar la mujer que tiene que decir siempre todo, sino que también el hombre. Y también tratar de trabajar, Claro, romper ese... claro, está bueno brindarle espacios a los hombres, a las masculinidades, quiero decir, porque este o sea, es fundamental porque eh, el patriarcado en sí nos atraviesa tanto a hombres como a mujeres, como a disidencias, nos atraviesa a absolutamente todos. Algunas en mayor medida y a otros en menor medida, pero nos atraviesa a todos. Sí, completamente de acuerdo. Nos quedamos escuchándolos a ustedes, se generó un debate buenísimo. Igual A como mí que nos fuimos por las ramas, pero sí, eso prácticamente. está perfecto. A mí me parecen súper interesantes todos los temas que fueron trabajando. Y sobre todo algo que está bueno, que nombraba Santi al principio, que era el tema del consenso y el consentimiento, ¿no? Que salió mucho en lo que charlaban. ¿Qué, qué pasa con las adolescencias y el consentimiento? ¿Cómo se produjeron tantas reconfiguraciones en eso? ¿No? ¿Cómo ya no toleramos cierto tipo de actitudes que nombraban ustedes? ¿Y qué le pasa al varón frente a eso? Le podemos preguntar a Santi. No, nada, yo ya estoy feliz, completamente feliz de este debate. Es Miraba buenísimo. a las profes y se les caía la baba, les quiero decir. Ay, sí. Se les caía la baba de ver a la juventud, así que nada, me pone muy feliz haber escuchado todo, porque bueno, nada, tiene que ver con con la idea que tuvieron ustedes desde el proyecto de propiciar un espacio donde se problematice, así que nada, quería expresar mi felicidad. Y es un poco lo que decían las pibas, hay que buscar las maneras sin caer en esta situación en donde las mujeres tienen que ser como las maestras de los pibes y enseñarles, pero sí de buscar cómo propiciamos entre todos ese espacio donde los varones se cuestionen absolutamente todo lo que dijeron las chicas, y ojalá lo puedan hacer. Digo, yo como varón, en mi adolescencia no me pude cuestionar todo eso, y tal vez hoy, ya unos años después de la adolescencia, y con un montón de otras vivencias, empiezo a cuestionármelas, así que nada, creo que se trata de eso, ¿no? De que entre todos podamos generar espacios y podamos hablarle a nuestros hermanos, a los amigos de nuestros hermanos, a nuestros padres y a todos los varones que transiten con nosotros la vida cotidiana, que con pequeños comentarios y con pequeñas actitudes ver cómo lograr que ellos se puedan cuestionar, sin cargarnos la mochila de que es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero bueno, me parece que a través de estos espacios de reflexión vamos a poder construir entre todos, y sobre todo las adolescencias y la juventud, nada, una sociedad un poco más equitativa e igualitaria. Hace poquito, en un conversatorio anterior que habíamos hecho con Máximo Stranger, que es un chico trans que fue papá hace muy poquito, nos quedábamos pensando en esto de que ser un varón ahora, esa nueva reconfiguración de qué tipo de varón voy a ser, y él nos contaba que por ahí la gente que veía esta transición era, bueno, ahora que sos un varón te voy a hablar de qué tal estuvo el partido de Boca. Como que siempre se recae en ese tipo
de estereotipos, ¿no? Ah, ahora sos un macho como nosotros, seguramente te va a interesar que te hable de deportes. Y es como, no, quiero ser un varón, pero no ese tipo de varón. Entonces, todas esas transformaciones que van pasando y también qué implicancias conlleva la crianza, porque él fue papá hace muy poquito, también pensar en criar a este niño por fuera de los estereotipos de género. Qué gran desafío, ¿no? Y es un poco lo que se cuestionaban ahora las adolescencias en este debate, como cuestionar absolutamente todo. Claro. Es que también hay que entender que yo veo mucho el tema de que todo lo que tenga que ver con el LGBT no puede ser machista, como que se impone mucho eso. Y no, también los chicos trans pueden ser machistas, y las mujeres que son trans, hay no sé cómo se llama bien la rama de feminismo, donde no apoyan a las mujeres trans, porque como naciste hombre y sos parte del patriarcado y te fuiste beneficiado por el tema del patriarcado. No sé bien cómo se llama ese tipo de feminismo, pero conozco chicas que comparten ese pensamiento, de que, bueno, sos chica trans, vos fuiste naciste con el género masculino y no perteneces a nuestra comunidad porque ya fuiste beneficiada por ese patriarcado. Y las discriminan. Y Claro, también, por otro lado, los chicos trans, también son machistas porque hacen eso que yo decía antes, lo de los boliches, de tocar el culo a las chicas, o robarles un beso, o obviamente no digo de todos, pero que hay casos, y que yo siento muchas veces que como que, ay no, si es en la comunidad LGBT, yo veo mucho que se trata de la comunidad LGBT, como dice, bueno, son inmunes al machismo, y no, no es así. También hay gays que son machistas, gays que son homofóbicos también, que hacen cosas homofóbicas, como, bueno, yo soy gay, pero no soy el gay maricón, ¿eh? Eh, o también entre las lesbianas, o sea, con el tema del colectivo LGBT, también hay que entender que hay machismo y también entre ellos se discriminan. Y yo veo mucho eso en Twitter, en Instagram, todo eso como, bueno, es gay, pero si es gay, ¿cómo va a ser machista o homofóbico? Y nada, como que eso también hay que... Yo igual mucho del tema de la comunidad LGBT no me quiero meter porque no pertenezco a esta comunidad, pero... Y me parece un poco como, no sé, no tengo mucha experiencia sobre eso, entonces como no me gustaría opinar sobre el tema. claro. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que no es el machismo solamente del hombre hétero, eh, y con la genética, ¿no? Claro, hay una realidad, bueno, volvemos a recalcar esto de que todos, absolutamente todos, fuimos criados, eh, criades en base, en base a reglas sociales, ¿no? Del patriarcado. Entonces, literalmente nadie se salva de él, entonces, absolutamente. Así como existen personas heterosexuales homofóbicas, existen gays homofóbicos, aunque suene un poco contradictorio, existen. También existen personas, perdón, varones gays, machistas. Con esto, estas como micromachismos, ¿no? De que, ay, no, pero yo, como vos decías justamente, de que, ay, no, yo soy gay, pero no soy afeminado, cosas así. Este, mm, Ay, te iba a decir otra cosa. Ah, sí. Creo que vos a la rama, no sé si rama del feminismo, pero creo que lo que a vos te referías es a las TERF, a las Trans Sí, Exclusionary Radical Feminist, que sí, son feministas radicales trans excluyentes, que es igual, es bastante increíble porque ella
se basan mucho en el biologicismo, en que, pero vos naciste sin útero, no sos mujer, no tenés los problemas de la mujer, y es Sí, como, es increíble igual porque literalmente, o sea, en la historia, ¿no? Tanto la comunidad LGBT como el feminismo, ambas tuvieron retroalimentación en décadas pasadas. Entonces, si se sí. pierde esos años de retroalimentación ahora, es como, es triste, para mí es tristísimo. Y Es más, que igual yo siento que, perdón, sí, no, nada, que es más, y más basándose en el argumento biologicista de no útero, no tenés, no sos mujer y esas cosas, de que, no menstruas, tampoco no sos mujer, siendo que hay millones de mujeres, perdón, hay miles de mujeres que no pueden menstruar o, o cosas por el estilo. claro, es que yo lo que iba a decir era como que en todas las luchas, siempre adentro de ellas, hay contradicciones porque también está el feminismo homogénico, si no me equivoco, que excluye chicas como las chicas musulmanas, chicas cristianas, que las excluyen como, no, porque vos seguís esta religión y esta religión es machista, entonces vos no sos feminista. Y no están por ahí. Y excluyen mucho a, por ejemplo, también las mujeres que son de color, las aborígenes, o también como que repudian del todo a las chicas machistas. Y Claro, a las alienadas. claro, ahí está. Y no es tanto por ahí, o sea, es como, siempre es como tratando de excluir y no es tan así, es tratar de explicar. O no sé, yo veo mucho también que a veces discuto con otras chicas que también son feministas y, y no sé, se equivocan en algo y yo le trato de corregir y se lo toman a mal. O si vos no sabés algo y le querés preguntar, como, ay, ¿cómo no vas a saber esto? ¿Entendés? No sos feminista si no sabes esto. Y yo, bueno, pero explícame entonces. También, o sea, lo que voy es que dentro de siempre de una lucha, siempre también hay contradicciones, que hay que saber tratar de diferenciarlos. Bueno, acá los que nos dice Paulita, eh, nos dice, se deja de lado la autopercepción acerca de cómo cada uno se siente. El feminismo no excluyen ciertas ramas. Y esto me dejó impactada en lo personal, esto de algunas ramas que excluyen a las personas de- de otras etnias, de otros grupos religiosos. Sí tenía idea de que existían, por ejemplo, las afrofeministas, también las feministas musulmanas, que se evocan más a lo que es combatir el machismo en sus, ¿cómo se dice? En sus religiones, ¿no? Y volviendo a lo que dice Paulita, el feminismo no excluyen ciertas ramas. Para mí el feminismo es amplio, general. Somos muchas, diversas, complejas y es seguro que va a haber choques y cruzas. Lo más Claro, importante es volver a las raíces y fundamentos del feminismo. La ignorancia habita en todos los ámbitos. El problema es cuando esa ignorancia se la embandera en el feminismo. sí, Y sí, también con esto de de que acuerdo. claro, también esto en parte lo auno esto de que, bueno, sí, a ver, nadie nace sabiendo, todas, absolutamente todos, todas y todes fuimos criados en un contexto machista y nadie, como vuelvo a reiterar, nadie nace sabiendo, entonces si justamente estoy diciendo que no sé es porque quiero que me expliques, tengo esta duda también, ¿no? Y siempre uno busca informarse, entonces no entiendo por qué gente se podría agarrar y decir, pero vos no sos feminista porque no sabes esto. Claro. Y tengo una pregunta para Santi. ¿Qué pensás sobre el hombre con el feminismo? Porque muchas, o sea, yo conozco mucho como que dicen no existe el hombre feminista,
o como que son solamente aliados, o cosas así, y nada, quiero informarme más sobre ese tema, porque como que todavía no tengo una concepción sobre eso, y me preguntaba si vos sabías. Y que hay que tener cuidado, porque nada, me parece que como decíamos, la violencia masculina se va acomodando y uno de esos acomodamientos, por decir una palabra por ahí medio inventada, es enmarcarse y embanderarse en el feminismo y nada, me parece que los varones no tenemos nada que hacer ahí. Eh, digamos, lo más cerca del feminismo que podemos estar es no siendo parte, digo, ni tomando posición dentro del feminismo, sino convirtiendo los espacios que habitamos en espacios feministas, que se empiece a charlar sobre perspectiva de género en los espacios que habitamos. No mucho más. Después el varón, para mí, no es necesario ni el pañuelo, ni que vayamos a las marchas. Digo, ese no es nuestro lugar, no tenemos nada que aportar ahí. Menos que menos, porque además estamos acostumbrados a tener espacios de protagonismo, así que me parece irrelevante nuestra participación ahí. Es importante que abramos las puertas que a los espacios que habitamos sí se conviertan en feministas, pero no nosotros per se, porque no, es peligroso, para mí es altamente peligroso y hay que tener como ahí esa mirada en esos varones que nada, que de repente se posicionan y decir, bueno, ¿qué proceso hiciste? ¿Por dónde andás? ¿Qué te cuestionaste? Pero bueno, sí, es un tema polémico y me encanta que salga esa duda, ¿no? Sí, porque además creo que también recaemos en ese lugar de, bueno, vamos a ayudarlos. Y es como, bueno, los varones también tienen que generarse estos espacios de preguntas. eh, Así que bueno, me parece que está bueno también que lo vayan planteando, pero que también existan esos espacios para dar disenso. Y pienso en algo que nos pasa particularmente con el proyecto de Marea Roja, es que cada vez que hacemos una charla o un posteo o lo que sea, siempre la novedad o lo novedoso es Agus, que es un varón cisgénero, hablando de menstruación y es fruto de muchos elogios, pero él lo vive de una forma lo tiene tan naturalizado ya que nada, que desde su lugar nos acompaña y está buenísimo pensarlo así. Es como, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero a lo que voy es que no deberíamos verlo como algo novedoso que un varón esté hablando de menstruación, hablando de educación sexual, pero nos termina pasando. ¿Querías decir algo, Saus? Yo hablé por vos, por eso. No, la estaba escuchando atentamente. No, sí, yo me parece que desde mi posicionamiento de varón cis, creo que no opinaba nada porque me encantaba lo que estaban hablando y me parecía súper interesante. Y creo que yo desde mi posición de varón, más que escuchar, no puedo hacer. Porque me parece muy importante que se den estos debates. ¿Cómo se llama? Y no, nada, estaba muy atentamente escuchándolas. Y sí, es verdad, para algunos es novedoso. Para mí también fue un poco novedoso la menstruación, no lo voy a negar. Pero nada, yo más que acompañar y escuchar y nada, y esto de escuchar y caer en la deconstrucción poco a poco, ¿no? No, estoy lejos de considerarme una persona deconstruida porque al menos a mí en particular me parece que todos vamos aprendiendo algo nuevo y yo, bueno, al menos del equipo del Proyecto Marea Roja de Anabela y Azul aprendo constantemente cosas que antes pasaba por alto. Así que nada, más que escuchar, estoy sumamente agradecido. Santi, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas traído estos aportes, que nos dejes pensando también un montón de cosas.
Yo creo que ya casi estamos llegando a la hora. Estamos al límite del horario, sí. Estamos al límite. No sé si querés agregar algo más, si quieren decir algo les chiques. Yo no los quiero cortar porque veníamos re bien, pero bueno, estamos ahí llegando al tiempo. No, por mi parte me llevo esa felicidad de haber escuchado ese debate que se genera en la juventud y nada, gracias a ustedes porque un poco lo hablábamos cuando estábamos organizando esto y ustedes me propusieron, yo les decía que mucho no quería hablar porque yo de estos lugares me quiero llevar algo, me quiero llevar aprendizajes, pensamientos, dudas, así que nada, me llevo un montón para pensar y agradecerles también, así que nada, eso, no mucho más gracias y bueno, esperemos que tal vez nos volvamos a cruzar en algún otro espacio. Sí, obvio. La verdad que en particular me encantó tenerte acá porque, sinceramente, en las dos reuniones que participé con el colectivo de ustedes, admiraba la forma que hablabas y la forma que comunicabas, así que hablé con las chicas del proyecto y vamos a invitarlo porque me parece un genio, así que nada, re feliz de que estés acá ocupando también los espacios. Bueno, gracias. Y te esperamos en el próximo, ya que estamos, lo publicitamos, lo esperamos. Dale, sí, lo vamos a esperar en el próximo TK del machismo de ahora el sábado 5. Está buenísimo. Aparte que Agus que sea tan chiquito y participe de esos espacios, ya es un montón. Así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Besote para todos. Chau, chau. Chao, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. Chau, chau. Chao. Hola, Pau. Hola. Chicos, Ahorita prendí la cámara. Prendan la cámara, hagamos una reunión. Sí, qué mala onda. chicos, se está grabando. Está grabando. A ver, Bueno, gracias por ¿cómo paro de acompañarnos. grabar? Esperen. Menos- Detener grabación. A mí se me va el wifi, así que sí.